interesante esa idea, que también entendamos que el miedo es algo que se puede cambiar, que no se puede, no hay por qué aceptarlo y ya está. ¿Cómo podemos cambiar ese miedo? ¿Cómo podemos actuar ante el miedo? Sí. Vale, esa es muy buena pregunta. Como decíamos antes, el tema del miedo es algo que realmente no podemos evitar tener miedo a ciertas amenazas, ¿no? Hay ciertos miedos que son prácticamente genéticos, ¿no? Es decir, si vemos una serpiente o muchas personas una araña, van a tener miedo, porque son miedos primitivos, son miedos atávicos, ¿no? Son miedos que de ciertos animales o ciertas circunstancias que han sido un peligro para nosotros y en cuanto ese peligro aparece, aparece el miedo, aparecen las reacciones fisiológicas del miedo, ¿no? El asustarse, a lo mejor gritar, eso no se puede evitar. Lo que es más problemático es cuando tenemos miedo ante amenazas imaginadas. Miedo a perder un trabajo, miedo a ponerse enfermo, miedo a que tenga un accidente de tráfico. Eso es mucho más difícil de controlar, porque eso no es una amenaza presente. Entonces, no identificas que tienes miedo, pero como decíamos anteriormente, cuando te duele algo o tienes miedo, quieres que te deje de doler algo o quieres dejar de tener miedo. Con lo cual, cuando no es obvio que estás teniendo miedo, lo primero que intentas hacer desde un punto de vista, vamos a decir, entre comillas, racional, es evitar pensar que tienes miedo. Y ese es el error. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que estás teniendo miedo. Eso es fundamental, porque si piensas que no tienes miedo, el miedo va a ser más grande, porque lo que quiere tu cerebro es que reacciones, porque está considerando que te estás enfrentando a una amenaza, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar que tienes miedo y reconocer en ese miedo para poder trabajarlo, para poder hacer un entrenamiento posterior con el cual se pueda aminorar el miedo con la práctica. Pero lo fundamental es no tratar de evitar de decir, no, no tengo miedo, me olvido de esto, no, reconocer, vale, estoy teniendo miedo y a ver qué hago con este miedo. Eso es lo más importante, sí. Claro, es interesante, yo creo que a veces ser consciente de tener un miedo en este caso es el primer aspecto a tener en cuenta y luego, aunque la mente nos vaya a hacer ir en dirección contraria, intentar con ayuda si es necesario o de forma individual, intentar enfrentarse un poquito, ir en dirección un poquito a ese miedo para evitar que vaya más y Sí, poco a poco ir trabajando ese miedo.